Hola, en este video te mostraré 8 ideas muy fáciles que puedes hacer para regalar en San Valentín. Para esta idea necesitaremos una taza. Yo utilizaré esta. Igual puedes usar alguna otra cosa parecida, como por ejemplo un frasco. También vamos a necesitar palitos de madera de diferentes tamaños. Aquí yo estoy rompiéndolos para que todos los palitos fueran de diferentes largos. No te recomiendo mucho usar palitos de plástico porque estos son menos resistentes. Para que los palitos lucieran un poquito más bonitos, les enrollé listón curling plateado. Si no tienes, puedes usar washi tape, tiritas de papel de China o papel crepé, incluso puedes pintar los palitos. En la punta pégales chocolates o dulces pequeños. Yo elegí unos que tenían forma de corazón y forma de beso. Si no consigues dulces con la temática de San Valentín, puedes hacer corazones de foamy o cartulina, pegarlos en las puntas de los palitos y en el centro pegarles algún dulce o chocolate. Yo les puse otro corazón de chocolate y mira cuánto resalta este corazón de foamy. Llena la taza con oasis. A continuación vamos a ir clavando los palitos con los dulces en el oasis. Para que quede más resistente te recomiendo ponerle silicón, así no te preocuparás porque se le caigan los dulces y chocolates. Ahora para tapar el oasis, pégale cuadritos de papel de China o papel celofán de colores, de esta forma. Puedes utilizar hasta tul. Simplemente te recomiendo utilizar silicón caliente porque este será más fácil de despegar de la taza para que la persona después pueda utilizarla. Y así queda esta taza con chocolates. De esta forma luce mucho más bonita que si simplemente la llenaras con dulces. Además se ve más grande el regalo. Le puse puros chocolates porque yo los amo, pero igual puedes ponerle otra clase de dulces. Comenta un corazón si tú amas el chocolate como yo, o una cruz si tú los odias. Quiero conocerlos un poquito más. Vamos a necesitar parafina que la puedes encontrar en tiendas especializadas en velas o en tiendas de manualidades, pero también puedes usar de estas veladoras sin vasito que encuentras en los supermercados. Yo preferí esta opción porque es mucho más económica y es más fácil de conseguir. Simplemente quítale el pabilo y el ojalillo. ¿Ve qué fácil es? Derrite la cera a baño María. Una vez que esté totalmente líquida, vamos a pintarla. Puedes usar colorantes especiales para velas o crayolas derretidas. Yo usé colorante rojo. También agrégale alguna esencia aromática. Vamos a necesitar un frasco para la vela. Yo decidí usar este que ya tiene un corazón porque va con la temática. Antes de ponerle la cera, sumerge el pabilo y el ojalillo sobre la cera y pégalo en el fondo del recipiente donde harás tu vela. A continuación, con mucho cuidado, vierte la parafina. Cuida de que no se salga el pabilo y que no se mueva el ojalillo. Para que esto te quede centrado, te recomiendo ponerle un palito o un tenedor al pabilo en la parte superior. Ahora dejaremos solidificar la vela por aproximadamente 2 horas. Después de este tiempo probablemente vas a ver que se le hace como un hueco en el centro de tu vela.
Pero no te preocupes, simplemente derrite más parafina, rellena esta parte y espera a que se solidifique. Corta el pabilo sobrante que queda. Y ya tenemos esta vela, simplemente falta que decores el frasco como más te guste. Yo le pegué un corazón de foamy en la tapa y algunas gemitas. También le amarré un cordón al frasco. Y ya estará lista esta vela para regalar. Necesitaremos chocolates, palitos de madera y corazones de foamy, cartón o chocolate, así como estos que yo conseguí. Pega el chocolate en el centro del palito y en una de las puntas pégale el corazón. Del otro extremo pégale pedacitos de washi tape o de hojas de colores de esta forma. Y luego recórtalos para que queden todos los pedacitos formando un triángulo. Así quedan estas flechas de Cupido de dulce. Esta idea es súper fácil y puedes incluso hacer para vender. Este es un detallito muy fácil pero que es bonito y útil. Forra una pluma o bolígrafo con listón o cola de ratón. Yo utilicé 2 listones, uno rosa y uno morado. En la parte superior de este bolígrafo pégale un corazón, puede ser de foamy o de unicel. Yo compré uno de unicel que ya venía cubierto de diamantina. Ponle mucho silicón para que no se vaya a caer. Para reforzar un poco más esto, yo le puse un pedacito de listón por todo el contorno de la unión entre el corazón y mi pluma. Por último, ponle un moñito y agrega los detalles que te gusten. Yo le puse algunas cuentitas con forma de flor. ¡Listo! Ya está, un lindo detalle que le puedes regalar a algún amigo o que puedes hacer para decorar tus útiles escolares en esta temporada de San Valentín. El corazón que yo le puse a este bolígrafo está algo grande, pero tú puedes ponerle uno más pequeño. Si no cuentas con mucho presupuesto y tienes muchos amigos a los que te gustaría darles un pequeño regalito, esta idea te gustará. Necesitaremos chocolates tipo Kisses. Con foamy o cartón forma pequeñas orejitas. Yo hice unas con foamy plateado y rosa. Pégale estas orejitas a uno de los Kisses. Y detrás de este chocolate pégale otro, de esta forma. Con esto formaremos mini ratones. Pégale mini ojitos a este ratón. Y una cola. Esta yo la hice cortando tiritas de foamy. Los ojitos que le puse son de los que se mueven, pero hasta puedes hacerlo sobre hojas blancas y recortarlos. De esta forma puedes hacer un montón de ratoncitos de chocolate. No te tomará mucho tiempo y es un bonito detalle que le puedes regalar a tus compañeros. Claro, si es que te caen bien. Esta es una de mis ideas favoritas. Recorta 2 círculos de aproximadamente 4 centímetros de diámetro sobre foamy o cartoncillo. Une ambos círculos con silicón o pegamento, pero en medio pégales la punta de un palito de paleta.
Ahora sobre este círculo pégale chocolates con forma de corazón. Con esto formaremos una flor. Ya solo falta que decores esta flor como más te guste. En el centro yo le pegué una cuentita y el palito de paleta lo decoré con washi tape, pero tú decórala con los materiales que tengas. Esta idea me parece súper fácil y económica, además de que el resultado luce muy bonito. Para esta idea utilizaremos una copa de plástico, pero también puedes usar alguno de esos vasitos que venden por esta temporada con corazones y dibujitos con la temática. Llénalo con dulces, chocolates o alguna otra cosita pequeña que te gustaría regalar. Cierra este vaso o copa con plástico adherible de cocina o papel celofán. Por último, decora esto con listón. Yo le pegué listón por toda la circunferencia y también le puse un moño con una gemita. Como sentí que le faltaba algo más, le pegué unos corazones de foamy pequeñitos. Esta idea me parece súper práctica y te puede servir para envoltura. Si planeas dar un regalo pequeño, simplemente llena el vaso con papel picado e introduce el regalito. Esta idea es mi favorita. Para esta idea puedes usar dulces, papitas, cacahuates, panes, galletas, prácticamente cualquier cosa que venga en un empaque pequeño. También vamos a necesitar palitos de madera de diferentes largos. Estos palitos decidí forrarlos con washi tape rosa, pero esto es opcional. En la punta de cada palito pégale un paquetito de los dulces o botanas que planeas dar. Para hacer este arreglo necesitaremos una base. Yo decidí usar una cubeta, pero puedes usar una cajita de madera, una maceta o lo que se te ocurra. Simplemente busca una base que esté pesada para que aguante todo el arreglo. Llena esta base con oasis y sobre el oasis encaja los palitos con los dulces y botana. Igual que con el arreglo de la taza, te recomiendo ponerle silicona a cada palito. Yo aquí no le puse porque no planeaba mover mucho este regalo. Para tapar el oasis utilizaremos la misma técnica que con la taza. En esta ocasión yo usé papel celofán rosa. En el centro de este arreglo dejé un pequeño espacio para ponerle un peluche que compré, pero esto es totalmente opcional. También puedes ponerle un globo si quieres. Al peluche no le puse silicón porque sentí que se arruinaría, simplemente lo atoré con los demás dulces para que no se moviera. Así queda este arreglo. Decidí ponerle algunos corazones de unicel distribuidos por todo el contorno para que resaltara más la temática de San Valentín. Esta idea me gusta porque puedes darle todas las cosas que le gustan a una persona acomodadas de una forma bonita. Aquí mi temática fueron puras cosas dulces y con chocolate, pero puedes hacer un arreglo exclusivamente con cosas saladas y hasta agregarle algunas bebidas. Y no gastarás mucho dinero. Esas fueron las 8 ideas para regalar en San Valentín. Traté de darles ideas fáciles, prácticas y económicas, que siento les pueden servir para dárselo a cualquier persona o que incluso pueden hacer para vender. Si quieren más ideas para regalar, los invito a mi canal de cocina. Ahí subiré varios postres sin horno para San Valentín. Tal vez alguna de esas ideas les pueda ser de utilidad. Les voy a dejar el link en la descripción. Le mando un fuerte abrazo a Lisania Lara, quien fue la que me sugirió este video y vi que varios de ustedes la apoyaron, así que por eso decidí hacerlo.
Yo siempre tomo en cuenta todas sus sugerencias, así que si tienen alguna, déjenmela en los comentarios. También díganme cuál de estas ideas les gustó más. Bueno, eso fue todo por hoy. Regálame un like si te gustó este video y suscríbete a este canal para que seas parte de esta familia súper creativa. ¡Adiós!